Todavía no han ingresado. Todavía no han ingresado. ¿Cómo Esteban? Buenas tardes. Hola Esteban. ¿Qué hace, profe? ¿Solo estamos los dos? ¿Qué dijo Esteban? ¿Qué hace Leibniz? Vamos acá, hermano. Este es el despache. Asumirlo así. Pues sí. Jesús y Jesús Andrés y Estefanía. Bueno, ahí va poco a poco. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Quién? ¿Con Jesús? Con Jesús, sí, señor. ¿Qué más, profe? Ah, Jesús Orozco. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien, profe. Aquí atento a la clase. Sí, pues toca asumirlo como un desparche también. No desparche, sino pues como para pasarla chévere, no sé, porque uno también confinado en la casa. Entonces, pues Claro. sí, es más está Estefanía. Yo les iba a decir una cosa, yo creo que, pues uno, ¿cómo está Pablo? ¿Bien? Hay 6. ¿Aló, Pablo, me escucha? ¿Quién Sí, ahí va. Sandra. está conduciendo? Hola, profe, buenas noches. Hola, Sandra, ¿cómo está? Bien. Bien, gracias. Bien, Sandra. ¿Lo puedes apagar un momento? Eso, bien. Leonid lo apaga. Sandra, listo. Somos 6. Bien, pues yo les iba a decir una cosa. Pues yo quiero que, pues todo el mundo es libre de acceder acá, ¿sí? La idea, lo ideal es que estuviera todo el grupo. Por una parte es eso. Uno como profesor, pues ojalá que estuvieran todos los alumnos. Sin embargo, ¿se imaginan ustedes si estuvieran todos los alumnos? Sería también, sería muy difícil. Sí, sería también como algo difícil para hacer la clase. Profe, si vemos en otras, por ejemplo, yo en otras materias, digamos, ingresan tantos estudiantes que llega a tal punto que o sea, como tal Zoom se colapsa y ya es imposible escuchar, digamos, al profesor, se traba el audio, se cierra y se vuelve. Sí, si nomás así a veces se va un poquito. Pues Si tan solo entonces, presencial. sí. Pues entonces lo que yo les digo es, pues, si yo por lo menos me pusiera de manera estricta, muy estricto, pues creo que los hago venir a todos, ¿sí? Pero asimismo también ¿qué? Es también difícil. Yo creo que con los que participemos y eso, pues vamos a hacer buenas clases. Entonces yo no me voy a estresar, que si acuden, igual esa es obligación de ellos y ya. ¿Listo? Entonces, pues continuamos. En la clase pasada habíamos quedado en los puntos, en las diferencias entre Platón y Aristóteles, ¿cierto? Sí, señor.
Bueno, listo. Creo que habíamos quedado en lo de las transformaciones, que son los cambios de los cambios de los estados, que de un estado a otro estado. Entonces, en Platón, las formas de gobierno, en Platón se plantea, digamos, una forma positiva, una negativa, otra negativa, otra negativa y otra negativa. Y luego hay sí otro cambio a la positiva. Y ahí otra vez viene el descenso. Negativo, 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 negativo. Entonces, esos son cambios que son muy de lo peor a lo peor. O sea, primero algo malo, una constitución mala, y luego se da un cambio a otra más mala, y luego a otra peor, y luego a una última mucho peor, que es la tiranía. Entonces, ¿qué opinan ahí en ese punto? ¿Eso es como, sí lo consideran como realista? ¿Será que sí se dan esos cambios de una constitución buena? Por ejemplo, viene, lo que plantea Platón es que viene por ejemplo, un gobierno de la monarquía, que para él es bueno, porque digamos que es un filósofo. Y después viene un gobierno, por ejemplo, digamos, un gobierno como la timocracia, que ya es más malo, un gobierno, luego viene otro gobierno mucho peor, que es la oligarquía, y luego viene otro más peor, que es la digamos, la democracia, y luego viene la tiranía. ¿Sí? ¿Cómo ven eso? Ujú. Eso es ¿será que eso es factible o eso es como muy utópico, muy idealista? ¿Cómo lo miran? ¿Qué críticas ven a eso? Mm, Por ejemplo, una crítica es que hay gobiernos que están en una monarquía y se pasan de una monarquía fácilmente se pasan a una tiranía. O sea, de una vez ya digamos como que se simplifica. O sea, no se da el orden de Platón. El orden de Platón casi no se da. ¿Sí me entienden? cuando se hablan de esas transformaciones, son de transformaciones en los gobiernos, ¿cierto? Sí, o sea, las transformaciones. A ver, eso, me gusta que me preguntan porque la pregunta ayuda a aclarar. A veces todo está como tan enredado, tan complejo ahí. Eso es lo bueno, que pregunten y eso ayuda a aclarar. Bien, ¿qué es transformaciones? Transformaciones es el cambio de un gobierno a otro gobierno. Por ejemplo, pasar de la monarquía a la aristocracia. O sea que el gobierno de la monarquía se extingue, se muere, se Ujú, disuelve y de ahí da paso a otro gobierno. Porque es que ujú. la historia es muy difícil ver que se pase de un gobierno a algo donde no haya gobierno. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, se muere Sí, digamos, se disuelve la monarquía y ya, y ya no hay más gobierno. Eso es mentira. Siempre va a haber un poder. ¿Sí me entiende? Entonces, muere un gobierno y luego nace otro. Entonces, eso es lo que llama Platón las transformaciones. Entonces, por eso se pasa, digamos, de la monarquía, se puede pasar a la timocracia, y de la timocracia a la oligarquía, y de la oligarquía a la democracia, y luego, por último, a la tiranía. Pero es que Platón lo plantea así como yo les di, digamos, en esos puntos que yo le di. Platón lo plantea así: monarquía, timocracia, oligarquía, democracia y tiranía, como si todo fuera un orden. Y ustedes observan que esos órdenes, si ustedes son críticos, muchachos, ahí es donde yo les digo, ¿será que siempre se respeta ese orden? no. No, ¿cierto que no? ¿O qué opinan ustedes, muchachos? ¿Será que ese orden siempre se da? El orden, No, ese orden casi nunca se va a dar. Él lo plantea así, pero casi no se va a dar. Yo Y pienso que yo pienso que ese orden no se va a dar debido a que, no sé, para mí pueda que sea un punto de vista, para mí, mi punto de vista vendría a ser el siguiente, y es que la distinta forma de pensamiento hace que no siempre sea ese mismo orden. Pueda que de la ¿Ah? monarquía pasen a la tiranía. O sea, eso depende del pensamiento. Sí. Por ejemplo, a ver, muchachos, es muy fácil de la monarquía pasar a la tiranía.
Así lo dice Platón, de Aristóteles. De la monarquía se pasa fácilmente a la tiranía. ¿Por qué? Porque en un principio el monarca puede ser muy bueno, puede ser un filósofo, pero luego se corrompe y termina siendo un tirano. ¿Sí me entienden? Y entonces se pasa fácilmente de la monarquía a la tiranía. Y lo que dice Platón es que básicamente viene primero un gobierno bueno como la monarquía o la aristocracia, y luego viene un gobierno más malo que es la timocracia, y luego viene otro gobierno más malo de la timocracia que es la oligarquía, y luego viene la democracia, y luego viene la tiranía. Y luego ahí sí viene otro gobierno bueno. Lo que yo veo, lo que dice Esteban, sí, es que eso casi no se da, eso no, en la realidad eso casi no se presenta. Lo que pasa es que él trata de explicarlo como de una manera lógica, pero eso casi no se presenta. Ahorita vamos a ver cómo es la forma lógica que él lo dice. Y Aristóteles lo que dice es, a ver, y antes de eso iba a decir una cosa. ¿Por qué se presentan los cambios? Ese es un punto, ese es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué se presentan los cambios? ¿Por qué un gobierno no perdura durante el tiempo? Durante bastante tiempo. Porque el pueblo se cansa. Bien dijo, sí. Se va viendo una acumulación de inconformidades. Eso, inconformidades. Y es ahí donde se cansan, justamente lo que decía Jesús. El gobierno se va dando cuenta que el poder tiene que mutar porque se da cuenta que el pueblo va teniendo una acumulación de inconformidades y él tiene que mutar, obviamente, para acomodarse de eso y seguir dominando. Profe, Bien, ahí, espere. Profe, A ver, muchachos, paren la panela. Me gusta, aquí, a ver, ¿quién? Pida la palabra y si apaguen los micrófonos y no nosotros. Levanten la mano, Sandra. acuérdense de levantar Sí. la mano. no por... Apaguen los micrófonos y va uno por uno. Estamos bien. Nota. Bueno, Sandra, ya pidiste la palabra. Sandra. profe, yo pienso que también es como la ambición al poder, ¿no? Entonces, como todos quieren llegar a esa cúspide y la ambición de todos, pues eso hace que la gente quiera llegar allá y busque la forma de obtener ese poder. Sí. Profe, disculpe, ¿puedo hablar? A ver, ahí está Samir. Uy, Samir, viejo Samir, ¿cómo está? Desde Dubái. No, profe, soy yo, Ramón. Ya, pues por allá. Esa era salud. Bien, Ramón. Profe, yo considero que el poder se transforma. ¿Por qué digo que se transforma? Tiene diferentes. Ajá. Lo tomo por el ejemplo, digamos, del pueblo romano, que de pronto cuando el pueblo cristiano, digamos, el pueblo de Israel estuvo habitando en Roma, obviamente como esclavos y eso, como era mayor el pueblo israelita, mayor cantidad de gente para que no hubiera una revolución por parte de ellos, el pueblo romano optó por tener la religión de ellos, transformando la religión en forma de poder. Sí. Se transforma el poder, como si fuera algo natural. Exacto, como si fueran unas máscaras, como las máscaras que utilizaban los actores griegos para actuar, esas máscaras, como si tomaran diferentes facetas en diferentes puntos del tiempo, considero yo. Sí, es algo como natural. Bien, muchachos, hay como 3 puntos que me gustan. Entonces, listo, voy a hacer una pausita ahí y les voy a decir lo siguiente. Respecto a Pablo dice, es que el poder se transforma, o sea, los estados cambian, se pasa de un estado a otro. ¿Por qué? Porque dice Pablo, por la inconformidad. Sandra dice, es que hay una corrupción, hay una ambición de poder, cierto, también eso es cierto. ¿Y qué? Y Ramón dice lo siguiente, es que el cambio es natural. Y eso todos los 3 tienen razón. Y voy a unir esas 3 cositas. A ver, muchachos, en Platón nos ayuda a entender, y él lo dice de una manera bien filosófica. Él dice lo siguiente, él se da de cuenta que el poder, que los estados cambian, así como nosotros, como la vida. Por eso es que es tan importante Platón, porque Platón dice, mire, el estado es un cuerpo. Ojo con esa metáfora. El estado es un cuerpo. Es como el cuerpo del ser humano.
El Estado es un cuerpo y asimismo nace, crece y muere. El Estado es natural el cambio. Es natural que un Estado deje de existir y pase a ser otro. Es natural, es congénito. Eso lo dice ya después con Platón y un poquito con Polibio, también se sigue explicando eso. Los cambios son naturales. Entonces él dice la teoría, ahí es donde se llama una teoría cíclica. Una teoría cíclica es que los poderes están cambiando. Cambian. ¿Sí? Es natural. A ver, ¿por qué cambian? Entonces ahí voy al punto de Sandra. ¿Por qué cambian? Edith, apáguelo. Por favor, Edith Viviana. Apágalo, Edith. Eso, bien, gracias. ¿Por qué cambian un Estado? ¿Por qué cambian? Entonces dice Sandra, porque hay una ambición de poder, hay una corrupción, ¿sí? Entonces eso conlleva, esa ambición de poder, esa corrupción, conlleva a arbitrariedad, ¿cierto? Arbitrariedad, tiranía. ¿Y eso qué genera, muchachos? La arbitrariedad y la tiranía, ¿qué genera? Inconformismo. Disgregación, perdón. De la unidad. Eso, ya hay disgregación. Ahí en eso, ahí en esa tabla comparativa, la que yo les di ahí eso, decía, ahí eso, el punto que dice Pablo es inconformidad. Eso se puede traducir en otra cosa que se llama discordia. Discordia. Y dice Platón, la discordia es la peor enfermedad del cuerpo, o sea, del Estado. Dice, lo mejor que le puede pasar a un gobierno es mantener la unidad. Y lo peor que le puede pasar a un gobierno es la discordia. Porque cuando hay discordia, por ejemplo, cuando hay inconformidad o discordia, pues entonces el pueblo empieza, digamos, ¿a qué? A generar, digamos, revolución. A disociar. Revolución, a disociar. Eso genera disolución. La revolución genera disolución, o sea, disolución es ya cuando la revolución genera, digamos, la revuelta y ahí es donde viene la muerte del Estado. Sí, ¿Sí? profe, acá dice la discordia es la disgregación de la unidad, Eso. el desmembramiento del cuerpo social que genera la anarquía que representa el fin del Estado. Exacto, Pablo es muy pertinente ahí. Porque la discordia lo que genera es eso, disolución. ¿Sí? Y la disolución se da a través de ¿qué? De la revuelta y eso, poniéndole términos realistas. Revolución y eso. Genera disolución y la muerte del Estado. ¿De cuál Estado? De ese Estado, ya que fue corrupto, que se corrompió. Es decir, lo que dice Platón es lo siguiente, un gobierno fuerte, ¿cuál es? ¿Cuál es el El que es gobierno? unido, un gobierno que tenga unidad. Unidad, eso, que sea unido. Pero también un gobierno bueno, porque es que un gobierno bueno, por eso dice, mire, los gobiernos buenos se fundamentan, dice Platón, se fundamentan en el consenso y en la legalidad, o sea, en la razón. ¿Me entienden? Y si se fundamentan en la razón y en la legalidad, o sea que son buenos, pues va a ser un gobierno fuerte. Pero ¿cuándo es un gobierno débil? Cuando se empieza a corromper. Si ese gobierno bueno se empieza a corromper, ahí ya se vuelve débil. Y como se vuelve débil, entonces genera discordia. Y la discordia genera disolución, lo que dice Pablo. Y ahí es donde se rompe el Estado, o sea, se aniquila el Estado y ya se transforma, ahí viene un cambio. ¿Me entendieron? Sí, no. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces por eso estaba unido lo que decía Pablo con la inconformidad. Sandra decía la corrupción. Y Ramón decía, es que eso es natural, eso es congénito, eso es natural. ¿Sí? Profe, tengo un apunte ahí. Listo. A ver, dale. Una de las preguntas que teníamos la vez pasada era que genera la corrupción, ¿sí? Porque la discordia. Ahí Platón tiene como una frase que me pareció muy oportuna, que es, no es la libertad del individuo con respecto al Estado, sino la unidad del Estado en relación con los individuos. Ahí ese punto, ahí en eso Norberto Bobbio lo que está diciendo es
Norberto Bobbio dice, mire, para muchos autores en la política, el problema en la política es darle libertades a los individuos, ¿sí? Libertades a los individuos, Estado, individuo, ¿sí? Esa relación de Estado-individuo y otorgarle libertades a los individuos. En eso consideraba que estaba la democracia. Pero, como dice Norberto Bobbio, a Platón no le interesa eso. A Platón lo que le interesa es que el Estado mantenga la unidad, ¿ya? No le interesa, y a otros sí les interesa libertades a los individuos, darle el Estado, darle libertades a los individuos. Pero es que Platón dice, es que eso es malo. ¿Por qué? Porque darle muchas libertades a los individuos es malo. ¿Por qué? Porque los individuos se vuelven amorosos a la libertad y se olvidan del cuerpo, se olvidan de la unidad. ¿Sí me entiende? Por eso la democracia es mala. Porque dice Platón que se vuelve un libertinaje. La democracia se vuelve un libertinaje y si es un olvido de lo público, de la unidad, del cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso es que a él le interesa solamente, digamos, la unidad. Bien, ¿preguntas ahí, muchachos? Vamos bien, profe. No, señor profe, todo claro. Bueno, veamos a ver cómo lo dice Aristóteles. Aristóteles es un poco más realista. Porque ese cambio, como decía Esteban, cuando yo le decía en un principio, Aristóteles es más realista porque ese cambio, Platón dice, mire, los cambios se dan así. Los cambios se dan. Una forma buena puede ser la monarquía o la aristocracia y luego viene una forma mala. Y esa forma mala es la timocracia. Y luego de esa timocracia se da otra forma mala, que es la oligarquía. Y luego se da la democracia y luego se da la tiranía. Y luego hay sí una forma buena, que puede ser la monarquía o la aristocracia, y otra vez las formas malas. Una mala y otra forma más mala, otra peor y una más peor. Aristóteles es más realista. Aristóteles dice, los cambios, las transformaciones se dan una forma positiva y una negativa. Una positiva, una negativa. Una positiva, una negativa. O sea, intercaladas. Entonces, esas son monarquía, tiranía. Luego, aristocracia, oligarquía. Y por último, la politia y la democracia. Es como más realista. ¿Por qué? Porque en efecto una monarquía puede degenerar en una tiranía, ¿cierto? Y después esa tiranía es derrocada por una aristocracia, y esa aristocracia se pasa a una oligarquía. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, ¿quién me puede explicar cómo se pasa de una monarquía a una tiranía? Profe, Dígame, por Ramón. ejemplo, tomando el ejemplo de la Edad Media, digamos, cómo se había creado, no sé, el Senado, hablemoslo directamente como Inglaterra o esos países de allá, Europa. Obviamente el rey ya no tenía tanto poder por sí solo, sino tenía que ya tomar las decisiones de acuerdo a lo que el Senado apoyara. Cuando Sí. pasa de una monarquía a una tiranía es que ya el rey le quita absolutamente todo el poder al Senado y todas las decisiones que el rey diga se tienen que cumplir. Son fuerzas de ley, son decretos. Y ahí Ajá. sí ya el rey no tiene, o sea, ya ahí nadie se puede ir en contra del rey, porque pues el rey tiene las fuerzas militares a su mando, a su disposición siempre. Y obviamente el poder económico, todo lo que le llega económicamente al país, el rey hace disposición de él. Entonces, de esa manera. Ok. Perdón, sí, pero principalmente porque el rey se corrompe. Sí, La también, claro. monarquía se corrompe y Ajá. tiene ambición de poder, crea ambición de poder y empieza a cometer los abusos. Entonces, por ese motivo se pasa de la monarquía La tiranía. a la tiranía. Bien. Ahí en eso es importante primero definir qué es tiranía. Platón dice, un gobierno es tirano cuando se fundamenta o sea, las formas malas de gobierno, dice, las formas malas de gobierno se fundamentan en la ilegalidad y la fuerza y la violencia. Violencia y legalidad. Eso es lo esencial en un gobierno tiránico.
Entonces, lo que dice Platón es, o en Aristóteles, ya estamos ubicados en Aristóteles. En Aristóteles hay un cambio de monarquía a tiranía, se da. Y eso se da porque el gobierno en un principio puede ser bueno. Una monarquía, por ejemplo, puede ser un sabio, pero ese sabio se corrompe, ese sabio, digamos, su administración se corrompe y se vuelve violencia y se vuelve ilegalidad. Ahí, mejor dicho, hay un paso que es así. Hay una línea, miren, este es un gobierno bueno, el gobierno bueno llega hasta este punto, hasta ese punto, de lo bueno. Y de ahí, de esa línea en adelante, sigue malo, algo malo, empieza a ejercer actos malos como violencia, ilegalidad, hasta llegar hasta lo ilimitado, ¿sí? Y ahí en ese punto, como es un gobierno malo, fuerza, violencia, ilegalidad, se vuelve débil. ¿Y por qué se vuelve débil? Porque empieza a generar discordia, inconformidad, lo que dice Pablo. Y ahí en esa discordia es donde se vuelve la revolución, la disolución, donde se disuelve, se acaba ese gobierno. ¿Cómo se acaba? Pues el pueblo o, o digamos un grupo oligárquico, algún sector termina tumbando ese poder. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque se volvió débil. Al ser corrupto se vuelve débil. ¿Sí me entiende, muchachos? Utilicemos un ejemplo. Yo como profesor, en un principio, digamos que todos ustedes consienten conmigo, se dejan dirigir porque yo utilizo la razón y los llevo por un buen camino en la legalidad y eso. Pero de repente me empiezo a volver fastidioso, cansón, tirano. Ahí ya mi gobierno, la administración de mi clase se empieza a volver débil. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a decir, profe, pero es que usted no sé qué. Y el otro, profe, pero es que no sé. Y empieza la inconformidad. Y empieza la discordia. Y ese gobierno se empieza a volver débil. ¿Se dan de cuenta, muchachos? Ahí es donde se da el cambio. Ahí en eso es donde ese gobierno muere y empieza otro tipo de gobierno. Que es, por ejemplo, lo que dice Aristóteles. De la monarquía se pasa a la tiranía. Un gobierno puede degenerar en tiranía. Y un sector, un grupo, el que se le opone, lo puede terminar tumbando. Por ejemplo, la oligarquía, la aristocracia lo puede tumbar. Y la aristocracia, nuevamente, empieza así. La aristocracia, gobierno bueno, hasta esa línea, pasa esa línea y empieza a volverse mal. Y se empieza a volver débil. ¿Por qué? Porque empieza a generar discordia. Y un sector, el sector que se le opone, lo termina tumbando. Y empieza a gobernar. Y ahí viene el ciclo. ¿Sí me entiende ese ciclo? Ese ciclo en Aristóteles es un poco más realista. Y es más realista porque él no dice que se respetan así, sino que es monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía y politia, democracia. ¿Preguntas, muchachos? Profe, una pregunta. Dale. De pronto ya como o sea, digamos hablándolo más a la modernidad, a la actualidad en estos momentos, Sí. ya teniendo presente pues las tres ramas de poder legislativo, ejecutivo y judicial, Sí. puede, digamos, en estos momentos degenerar, digamos, el sistema democrático a un tiránico o de pronto a una monarquía de pronto, como se podía ver en la edad antigua, sin esa separación de poderes de pronto. Sí, o sea, de un democrático pasar a qué, a un tiránico. A un tiránico, sí, es que como en la antigüedad, o sea, me refiero, ¿a qué punto quiero llegar? En la antigüedad no había esa separación de poderes, no existía. Sí. Como hoy en día se existe, profe, de pronto podemos volver nosotros a retroceder, a cometer los mismos errores en la antigüedad, teniendo esa separación de poderes o no. Sí, o sea, de los gobiernos, por ejemplo, en una democracia, Venezuela era un gobierno democrático, ¿sí? Alemania era un gobierno democrático, sobre todo Alemania. España, cuando eran los francos, en la época de Hitler, también era un gobierno democrático. Es decir, y eso ya lo hemos visto, digamos, en esa democracia,
La democracia, una vez lo vimos en la clase, por regla de las mayorías, como la democracia está fundamentada en el principio de las reglas de mayorías, o sea, del voto, y está también, está también fundamentada en el principio de representación, ¿sí? Y que el pueblo es uno solo, el pueblo es un solo cuerpo, entonces, por medio del voto, le transfiere el poder a uno solo, como es el presidente o el canciller, como era en Alemania. Entonces, él se toma la representación de todo el colectivo y digamos que ejerce todos los tres poderes. ¿Sí me entiende? Y ahí se ve, digamos, en cierta forma la tiranía de uno solo. ¿Por qué? Porque representa a todo el pueblo. Es decir, en nombre de la democracia, uno solo puede ser, digamos, tirano y ejercer arbitrariedad, como el caso de Venezuela, hay muchos casos. O sea, hay muchos casos. Mi madre, ya van a ser 10 minutos nos quedan. Eso se va rápido. Ahorita, muchachos, hay otra clase. A las 7 voy a ir a programar otra de 40 minutos. Espero que en esa sí lo hagamos en más forma de debate. ¿Sí? Por el momento, muchachos, me interesa destacar, digamos, en esto y lo que llevamos hasta el momento es que Platón fue el primero en señalar lo siguiente, que los gobiernos cambian, mutan. Como dice Ramón, es algo natural, es algo congénito, ¿ya? La pregunta del millón que hay que rastrear en Platón es, pero entonces Platón y Aristóteles, porque Aristóteles también advirtió, Aristóteles es discípulo de Platón, y Aristóteles también acepta que los gobiernos cambian, de uno a otro, de uno a otro, entonces la pregunta del millón es, pero entonces, ¿cómo hacer que el gobierno no cambie? ¿Cómo hacer que el gobierno mantenga la unidad? Platón dice que lo importante para un gobierno es mantener la unidad. Pregunta, entonces, ¿cómo hacer que un gobierno mantenga la unidad? ¿Sí? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? Entonces, frente a eso, Platón formula lo siguiente, el estado ideal. ¿Y qué formula Aristóteles? Aristóteles dice, el mejor gobierno para mantener un poco la unidad, pero dice, mantener un poco, porque él dice, tarde o temprano llega el cambio, pero por lo menos para mantener la estabilidad, hay que crear un gobierno un poco mixto, que se llama la política. Medio La justo. política. Ah, ¿Listo? Entonces, vamos con el primero, Platón. Platón dice, mire, para mantener un poco la unidad, para que el gobierno consiga mantener la unidad, pues debe de gobernar bien, porque si gobierna mal, entonces se vuelve débil. Entonces tiene que gobernar bien para que la gente no sea inconforme y no se le oponga. Entonces dice, para esto yo propongo un estado ideal, ¿ya? ¿Quién se acuerda más o menos por ahí de ese estado ideal de Platón que haya rastreado en las copias o algo? ¿Cómo sería ese estado ideal que propone Platón para creo que que no se dé como ese cambio? no me acuerdo, o sea, que una sola persona tenga como el poder, algo así, creo que era que él planteaba eso, que no era que una sola persona tuviera el poder y con Profe, eso, porque cuando hay no era, digamos, como un ejemplo, como una pequeña similitud de las tres ramas que tenemos. O sea, por ejemplo, yo leía más o menos que el estado ideal se componía de tres cosas. Estructura económica que tenía que reposar en los comerciantes. O sea, la economía tenía que reposar en los comerciantes. La estructura, digamos, de la seguridad tenía que Sí, reposar en los militares y el liderazgo político en los reyes y filósofos, eso. especialmente.
Eso, va por ahí. Bien. Profe, es también donde haya un consenso y donde todo se haga como legal, de forma legal, sin pasar por encima de nadie. Sí, eso. Que el legislador sea alguien con conocimiento. Sí. A ver. Ahí en ese punto de Sandra, vuelvo otra vez y recalco lo siguiente. Lo que Platón dice es, mire, un gobierno bueno es aquel que es fuerte. Y ese gobierno bueno se fundamenta en el consenso y la legalidad. O sea, en la razón, se fundamenta en la razón. Los gobiernos malos se fundamentan en la violencia y la ilegalidad, o sea, lo opuesto. Los gobiernos buenos son fuertes, los gobiernos malos son débiles, porque los gobiernos débiles, los gobiernos malos generan, lo que dice Pablo, inconformidad, discordia, y eso conlleva a la muerte del Estado. Y lo que dice Ramón es cierto. Entonces, ¿qué es lo que propone Platón? Platón dice, mire, pues hay que crear un gobierno ideal, un gobierno bueno, que sea bueno. Y es ideal porque es en el sentido de que nunca se dio ese tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque dice, mire, el alma se divide en tres. Una, ¿qué? El Estado, como un cuerpo, tiene tres almas. El alma racional, el alma pasional y un alma apetitiva o concupiscente. Entonces, el alma racional la representa los filósofos, los sabios, el alma racional. El alma pasional la representan los guerreros. Y el alma apetitiva la presenta el pueblo, digamos como, Daniela, por favor, me la paga, por favor. Daniela y Pablo, lo apagan. Eso, gracias, Dani. Y Pablo, por favor, también lo apagas. Listo, bien. Entonces, el gobierno, el alma racional la representan los sabios. Entonces dice, pues los sabios son los que están destinados a gobernar, el monarca o la aristocracia. Un grupo de sabios, filósofos, son los que están destinados a gobernar. Aquellos que presenten un alma pasional, como los guerreros, están destinados a defender la unidad, a defenderla. Y son los guerreros, son los soldados. Y quienes no tengan virtudes, que no sean ni sabios ni sean guerreros, les toca la última parte, que es el alma apetitiva, que son los trabajadores o los esclavos por allá, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo se hace? La pregunta es, ¿cómo se sabe de esa distribución? ¿Cómo se hace esa distribución? Profe, Dale. profe, no sé si de pronto, aló, profe, ¿me escucha? Daniela, sí. Platón también planteaba, creo que usted también lo está diciendo, pero de pronto un poquito más formal, él planteaba tres estructuras. Una estructura económica, una estructura de liderazgo y una estructura de seguridad. Sí. La estructura económica, pues tengo entendido que lo definía como la estructura enfocada a los comerciantes, una estructura de seguridad enfocada a los militares y una estructura de liderazgo enfocada a los políticos o a la clase política. Sí. Entiendo que es más o menos así lo que usted nos está diciendo, esos tres tipos de divisiones. Sí. Y él dice, pero ¿cómo se hace como esa selección? Entonces él dice, él propone dos categorías que son bien importantes. Y una es, él dice, mire, en un estado ideal, nadie sabe quiénes son sus hijos. O sea, no hay concepto de familia. Familia no hay. Tampoco hay concepto de propiedad. O sea, los gobernantes no tienen propiedad. Y tampoco hay concepto de familia. Los niños, cuando van surgiendo, como que van a una institución, como digámoslo así, un bienestar familiar. Allá son educados y cuando van creciendo, cuando ya crecen, se educan y eso, entonces se les asigna, este es para gobernar porque tiene condiciones de sabiduría. Este otro es para la guerra porque tiene condiciones para ser un guerrero. Y este otro definitivamente no tiene ninguna condiciones, entonces va para el trabajo o así. Entonces, ahí así es como se distribuye, de cierta manera hay como una distribución. En ese sentido es que es ideal. Menos de un minuto, profe.
¿Vale? Ya se nos va a cerrar. Muchachos, un puntico, ahorita a las 7 va a haber, digamos, una segunda sesión. Voy a tomarle algunos apuntes ahí. Torres Reyes. Sí, señor. A ver, Torres Reyes, Ramón. ¿Quién más? Sandra Lota. Listo, ya las tengo. Básicamente es lo siguiente, muchachos. Les voy a decir una cosa. Ya les había dicho en un principio. Pues yo trabajo, digamos, con los que haya. Si vienen todos, listo. Pero si vienen pocos, pues también resultamos en cierta forma beneficiados porque podemos participar más y hablar más ameno. Pero si vienen todos, pues bien. Profe, Dígame. una pregunta es que hay compañeros que de pronto no pueden asistir a las clases virtuales, digamos, por labores o porque de pronto la señal del internet no es muy buena. ¿Usted qué verifica de pronto tiene en cuenta como la entrada a la plataforma virtual de pronto? Sí, eso, muchachos. Bien, buena pregunta. Yo no quiero, o sea, si yo quisiera digamos, hacerlos concurrir,